Mazón presidiendo un funeral de Estado, lo estabais comentando. Las víctimas este fin de semana están diciendo, si no estuvo en el CECOPI, que no esté en el funeral. Si no estuvo para mandar, que no venga aquí ni a fingir ni a llorar. Y cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la tragedia de La Dana, hay un nuevo dato que vuelve a poner en duda la versión del presidente Carlos Mazón. Mazón dijo que después de terminar de comer con Maribel Vilaplana en el restaurante del Ventorro, cada uno se fue por su lado, pero hay nuevas informaciones confirmadas por esta casa, por Radio Televisión Española, que apuntan a que Mazón acompañó a esa periodista al parking. Realmente, por lo que conocemos ahora mismo, Carlos Mazón, después de esa comida con la periodista Maribel Vilaplana, la acompañó hasta el parking, que sería una distancia aproximadamente de 2 o 3 minutos. También nos bailan las horas. En un principio eran las 5:30 la hora de finalización de esa comida, después eran las 6:30 o las 7 menos cuarto, según la versión de Maribel Vilaplana en una carta que publicó el 5 de septiembre. Y ahora mismo pensamos, si a esa hora precisamente Carlos Mazón la acompaña hasta el parking, la versión oficial es que Carlos Mazón acude a este Palau de la Generalitat, pero ahí hay un lapsus de tiempo en el que se desconoce todavía cómo llegó Mazón a este Palau de la Generalitat, si realmente llegó porque las imágenes, como ya conocemos, fueron borradas, y en qué momento Carlos Mazón se entera de la gravedad de lo que está ocurriendo, porque a las 6:30 es cuando ya está inundada tanto Picaña, Paiporta como Catarroja, y además, como dijo la jueza hace poco en un auto, en uno de sus autos, antes de la celebración del CECOPI a las 5, ya había personas que habían perdido su vida. Qué curioso lo del presidente Carlos Mazón, que se acuerda de todas las calles, Javier, pero el parking se lo mueven de la memoria, ¿no? El parking no se acordó, que acompañó a la periodista, que estuvo un ratito paseando por ahí, no se acordaba. Nos ha hecho una descripción muy precisa del centro de Valencia, cosa que le agradecemos, pero en fin, ya lo conocemos. Contradicciones, Mazón ha negado informaciones que había ofrecido, supuestos datos verdaderos que luego al cotejarlo vemos que no son así, y hay una hora oscura, una hora en la que no sabemos qué es lo que hizo el presidente de la Generalitat, y que no ha aclarado dónde estuvo tan siquiera. Entre las 6:45 y las 7:45 de la tarde, cuando ya lo más crítico de La Dana se había desaparecido, y hay además 37 minutos en los que, según el listado de teléfonos de llamadas que ha ofrecido el propio Carlos Mazón, no habría llamado a nadie. Bueno, es una hora oscura para todos los valencianos, oscura en la agenda de Carlos Mazón, porque ni aun con los cambios constantes de versión, tanto del presidente como de la periodista que comió con él, porque si os dais cuenta, los comunicados van en conjunto, ¿no? Hay como una cobertura mutua de las versiones que van cambiando para los dos protagonistas, ¿no?, de esta comida. Pues ni aun así, ni con todos esos cambios han conseguido cubrir esa hora, el presidente no ha conseguido cubrir esa hora. La última versión que dio ayer, fíjate que ayer en El Español dio una entrevista en la que dijo que se separaron en la puerta del restaurante, y una hora después sale a confirmar la información que estamos dando ya a los medios, que decía que había sido más tarde, ¿no?, incluso que se habían ido juntos a ese parking. Bueno, pues el diario.es, aparte de esta nueva mentira que intenta cubrir unos minutos extra de esa hora a oscuras, ¿no?, porque hubiera tardado un poquito en acompañarla y volver, aunque ese parking está muy cerca del Palau de la Generalitat, con esta versión nueva gana, digamos, 15, 20 minutos, pero es que aún así el diario.es, que lo llevamos ahora en nuestra portada, ha podido confirmar con otro testigo más que Carlos Mazón entró en el Palau prácticamente a las 8 de la tarde, y un detalle muy importante, no llevaba la ropa que llevaba durante todo el día en sus reuniones. Carlos Mazón, como sabéis, mantuvo su agenda, en esa agenda iba vestido de traje. Bueno, pues cuando entra a las 8 en el Palau de la Generalitat, este testigo confirma al diario.es que iba ya vestido con ese suéter amarillo con el que le vimos entrar en el CECOPI, en esa imagen de las cámaras de seguridad. Es decir, la versión del parking pues vuelve a hacer aguas. Quizá la acompañó al parking a la periodista, pero en algún punto de su retorno al Palau se cambió en algún sitio. Y eso es otra cosa más que falta por aclarar, como tantas otras, ¿no? ¿Por qué es tan importante también remarcar que él llegó, ese segundo testigo, decir vosotros en el diario.es, le ve llegar a las 8 de la tarde, Raquel?
Bueno, es muy importante porque siempre se ha mantenido desde el entorno del presidente y él mismo incluso lo ha dicho en entrevistas públicas hace apenas un par de semanas, que él estaba al tanto de todo, que él había llegado al Palau, llegaron a decir a las 6 de la tarde y es muy importante decir que llegó a las 8 porque quiere decir que llegó apresuradamente allí a coger el coche e irse al CECOPI y efectivamente tardó en llegar a la Eliana pues lo que estaba previsto. No sé si os acordáis cuando decía que es que había atasco, que llovía, que era todo efectivamente otra gran mentira. Bueno, pues llegó a las 8 menos 5, lo que tardó en subir al despacho, en que le pusieran al día de la desgracia mortal que había sucedido horas atrás en la provincia que él gobierna y tardó pues lo que tardara en coger ciertas cosas, llamar a los coches oficiales, montarse en el coche y llegar a la Eliana a las 20:28 cuando ya todo había pasado, cuando la alerta estaba enviada. O sea que demuestra que ni estaba pendiente del teléfono, ni estaba pendiente de la emergencia, ni estaba al tanto de nada porque llegó de manera apresurada, cambiado de ropa y directamente para coger el coche al CECOPI. Raquel, nos estábamos preguntando si habría posibilidades de que sus escoltas, los policías que le acompañaron y que estuvieron con él ese día, pudiesen declarar ante la jueza una vez que la propia magistrada ha permitido que declarara ante ella la periodista Maribel Vilaplana. ¿Es un escenario posible, Raquel? Bueno, efectivamente la jueza puede llamar sin ningún problema a los escoltas y a la policía porque son ciudadanos y si son llamados por la justicia, pues como cualquier otro, tiene que ir a declarar. Hasta ahora no lo ha hecho y podría haber, por ejemplo, pedido el itinerario de esos coches oficiales. La magistrada hasta ahora no lo ha hecho porque ha centrado la investigación en el CECOPI, en la intervención sobre ese mensaje y las responsabilidades. Pero ahora que la audiencia le ha avalado que también haga indagaciones respecto a Mazón, pues no es de extrañar que ese círculo de Mazón, que estaba muy cerrado porque es aforado, se pueda, con este aval de la audiencia, empezar a abrir y que la jueza pudiera incluso empezar a preguntar más sobre Mazón. Pero los escoltas, que son una profesión muy particular, ¿no? Evidentemente son policías y la discreción es la máxima absoluta, ¿no? para esa profesión, porque al final la seguridad de ciertas personalidades dependen de ellos. La verdad que hasta ahora han sido totalmente herméticos, también para los periodistas que hemos intentado desde diferentes medios hablar con ellos. Es imposible prácticamente penetrar en ese círculo de máxima confianza del presidente, máxima confianza en el sentido profesional, se entiende, pero claro, si una jueza les llama a declarar, pues no tendrán más remedio que asistir y dar su testimonio, ¿no? De si los mandó a casa, dónde estaban, dónde les recogieron, si les recogieron en casa, si les recogieron en el parking o exactamente qué hizo Mazón y si estaban con él o si no. Hay una tesis que parece más lógica, que es que no estaban con él, puesto que al presidente costó mucho hacerle consciente de que se le necesitaba, ¿no? Tanto es así que solo no le cogía el teléfono ni a su consellera en esa media hora oscura en la que tampoco utilizó el teléfono. Bueno, en esa media hora la consellera Pradas le intentó llamar en un par de ocasiones y Carlos Mazón tampoco le cogió el teléfono. Entregaron ciudadanos y empresas para los afectados de la Dana y reconoce el propio gobierno que no se han gastado. Bueno, es una información que desveló Raquel Jerique en el diario. Sí. Y que gracias a eso supimos, uno, que la Generalitat había abierto una cuenta corriente a su nombre para recoger la solidaridad de todos los españoles. Dos, que esa solidaridad vino de personas nada adineradas, sino todo lo contrario, eran aportaciones de 5, 10, 20, 50 euros. La máxima que hubo, creo recordar que era de 20.000, lo cual quiere decir que las grandes corporaciones y las grandes fortunas no se volcaron con la solidaridad de Valencia, o por lo menos no a través de esta cuenta. Y para mí no solamente era un misterio el que no se haya destinado ese dinero a las víctimas de la Dana, que buena falta les hace, puesto que no se han podido implementar todavía todas las ayudas y porque viven en situaciones precarias muchos de ellos, sino la apertura de esa cuenta, a cuento de que la Generalitat abre una cuenta corriente a su nombre para recibir la solidaridad. Hay múltiples formas de hacer eso a través de crowdfunding y no necesariamente con la titularidad de la Generalitat. Y no tenemos más información porque cuando nuestra compañera Jerique trasladó las preguntas pertinentes a la Generalitat sobre esta cuenta corriente, no le contestaron a ninguna y solamente después de la publicación admitieron la existencia de esa cuenta y que solamente se habían gastado 3 millones de los 12 que fueron donados con la solidaridad de todos los españoles.
Veo que hoy mismo Feijóo, en una entrevista al diario El Periódico, vuelve a justificar la actuación de Mazón y concentra toda su reflexión sobre el aniversario de la Dana en que donde Mazón realmente se la juega es en la reconstrucción después de la Dana, que ya lo ha dicho. Ya lo dijo entonces. Un año después. Un año después y cuando el vicepresidente está a punto de cesar. No, si lo digo por esto que estamos hablando, y esos 12 millones recaudados y tal, pues ya es un ejemplo muy notable, ¿no? Y muy visible de cómo ha gestionado también la reconstrucción, ¿no? Es decir, si no es capaz siquiera de articular vías para que lo que recauda de pequeñas aportaciones de ciudadanos que hacen un esfuerzo para ayudar en esa reconstrucción, no es capaz de articularlo y llevarlo a medidas eficaces, pues también la idea de la reconstrucción, cuidado, entrando en la trampa, en el marco discursivo en el que nos sitúa o intenta situarnos el propio Feijóo, cuando lo que se está meridianamente claro es cómo fue la negligencia en la gestión de la Dana el día 29 de octubre de hace un año. Pero fíjate que nos preguntaba, ¿sabéis algo más del destino de este dinero? Tal. La opacidad es la palabra que define a todo lo que ha rodeado a la Generalitat en los últimos 12 meses, pero no es un comportamiento exclusivo solo del PP valenciano o del Consell que preside Mazón. Yo estaba recordando durante la conversación que has tenido con Baldoví, cuando ha dicho que han tenido que recurrir a los tribunales de justicia para que les den información, que están reclamando algo tan básico en una democracia como la transparencia y el hacer públicos los datos. Es que esto está pasando en otras comunidades autónomas. Es que en Madrid, por ejemplo, la oposición, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de dar la razón a la oposición en la Cámara madrileña, que lleva años reclamando información sobre el Cendal y no se la da a la Comunidad de Madrid la información, algo tan elemental como la transparencia, como el que la información fluya, y que esto esté pasando en el año 2025 en varias comunidades autónomas. A mí, sinceramente, Bueno, la opacidad de los datos sobre cribados del exactamente, también. Exactamente igual. Oye, es que los datos no son suyos. Es que es algo de verdad clamoroso, ¿no? Oiga, es que las administraciones, y además están incumpliendo constantemente la ley de transparencia, que para algo se hizo. Que para algo se aprobó. Bueno, pues, oye, se incumple esta especie de insumisión extendida y no pasa absolutamente nada. Pero yo creo que sí pasa respecto a los grupos de ciudadanas o ciudadanos que se ven directamente afectados por cada caso. Sea la Dana en Valencia, los cribados en Andalucía, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que todo esto merece una reflexión a fondo, como la merece, a mi juicio, la gestión de las catástrofes. Es decir, bueno, veamos, es que es una cuestión de analizar lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, pues se cumple un año después de la Dana y no solo no se han asumido responsabilidades quien más arriba debía asumirlas. Por cierto, algunos de los elementos de opacidad o de mentiras o contradicciones que hemos visto a lo largo de este año, en el caso de Mazón, es evidente que obedecen también a que él mismo se sabe en un futuro judicial. Claro, y por lo tanto se está blindando para no facilitar elementos que pueden y probablemente señalarlo como responsable en la medida que sea. Lo primero que hizo en aquellas primeras semanas fue derivar la responsabilidad en su propio gobierno y en las consejeras que tenían la competencia, y parte de su estrategia, todavía no de defensa, pero sí estrategia política, ha sido intentar demostrar que su presencia en el CECOPI no era necesaria. En eso está caminando. Decía también Baldoví, y yo creo que después de un año muchas cosas se nos olvidan, dice, ¿os acordáis que no tenía cobertura? La primera declaración que él hizo sobre cuando se le preguntó dónde estaba, tal, si estaba ilocalizable. Bueno, primero estaba con un grupo de empresarios, los propios empresarios tuvieron que desmentir. Llegó a decir que en el almuerzo en el que estaba, en el restaurante, no había cobertura.
cuando el alcalde de Cullera luego desmintió, dijo que había hablado con él, cuando la carta abierta de la periodista de Marras, que va a tener que declarar como testigo en el juicio, dijo que recibió allí mismo infinidad de llamadas y que por eso ella, la intuición le dijo que algo estaba pasando. Hombre, mucha intuición periodística no tienes cuando estás comiendo con el presidente de la Generalitat y has recibido no menos de 20 llamadas y no te interesas por lo que está pasando, ¿no? A mí eso también me parece extraño, pero ha sido encadenar una mentira tras otra. Sí, vamos a ver, antes decía el ministro, y tiene toda la razón, es que sí, es incomprensible, porque es que se va a saber todo, se va a saber minuto, segundo a segundo dónde estaba y por qué se fue a negro esa tarde el presidente de la Generalitat de Valencia y por qué no estaba en el sitio donde tenía que estar en el día más importante de su vida política y de su vida personal. Entonces es que es absurdo, cada cosa que dice es una contradicción, es de verdad incomprensible. A mí me parece que este relato ya no da más de sí. Quiero decir, llevamos un año ahora con la actuación de la Generalitat Valenciana. A media mañana del día de la Dana, la Universidad Autónoma de Valencia envía a sus empleados a casa por las previsiones que había de la Agencia Estatal de Meteorología, esa a la que critica tanto la Generalitat. A las 4 de la tarde, en medios de comunicación, en nuestro caso en la SER, pero muchos otros medios de comunicación, había alcaldes como el Dutiel diciendo que estaba temiendo ya por la vida de sus vecinos. A las 4 de la tarde, cuando este señor estaba de sobremesa con una periodista, en este caso, con una comida de trabajo. Entonces, ahora es la enésima versión de lo que hizo esa tarde. Pero yo creo que al final el titular es que Carlos Mazón no estaba donde tenía que estar el día que no podía faltar. Entonces, y que se tomaron decisiones tarde. Y luego además hay evidencias que a lo largo de este año hemos ido pudiendo ver que a mí me parece que refuerzan todavía más la teoría de que la Generalitat llegó tarde. Por ejemplo, la evolución de las alertas. Las alertas que envía la Generalitat cuando hay una Dana. Lo hemos visto hace unas semanas con la Dana Alice. Se envió con muchísimas horas de antelación, se cancelaron las clases el día anterior, el texto de la alerta era correcto, porque el problema del día de la Dana, entre otras cosas, es que la alerta decía quédense en casa. Y hubo mucha gente que se quedó en bajos, porque en la Horta Sud hay muchísimas casas que son bajos y la gente falleció en su casa porque se inundó su casa. Ahora las alertas ya ponen subas a zonas altas. Es decir, hay claramente un aprendizaje de la Generalitat en todo este tiempo, lo que demuestra que ellos mismos son conscientes de que cometieron errores. Cometieron errores y es algo innegable, lo sabe toda España. Y luego es que además lo saben los valencianos. Todas las encuestas que salen de cualquier medio de comunicación dicen que entre el 70 y el 80% de los valencianos quieren que Mazón se vaya a su casa. Es el único que cree que no debe irse. Entonces, me parece que ya llega un punto en el que el relato, ya no da más de sí, ya no sé a quién quiere convencer a este hombre. Realmente es que ya llega un punto en el que digo, mira, es que me da igual donde estuvieras, no estabas. No estabas, has cambiado 20 veces de versión sobre lo que hiciste. Por cierto, que Carlos Mazón está a punto de llegar a un acto en Alicante donde se encuentran nuestros equipos. Les ofreceremos en directo la llegada del presidente de la Generalitat, sobre todo para ver si tiene algo que aportar a esa información que ha confirmado Radio Televisión Española y que dice que después de comer en el Ventorro con Maribel Vilaplana, la acompañó hasta el parking cuando lo peor de la tragedia ya se había desatado en Valencia. Yo me pregunto, Pablo, ¿qué gana Mazón ocultando dónde estaba? Pues yo entiendo que ahora mismo tiene una agenda que tiene que ver con su supervivencia judicial. Es decir, yo creo que en realidad es parte de lo que explica el comportamiento que está teniendo ahora, incluso cuando en ocasiones no ha acudido al CECOPI en circunstancias equivalentes, creo recordar hace 15 días o 3 semanas, simplemente para volver a subrayar el hecho de que él no tenía por qué estar ahí. La versión, de hecho, ha cambiado varias veces, lo señalabais, pero quiero recordar que la primera versión que dio era que estaba comiendo con el presidente de los empresarios valencianos, que rápidamente salió a decir que eso no era el caso, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que esto es una cuestión de mentira sobre mentira y que tiene que ver más con su supervivencia al frente de la Generalitat y el blindaje que le da el cargo de presidente, con independencia de cuál sea la consideración que se tiene ante las víctimas. Y luego yo también quiero recordar que a la hora de la verdad no es una cuestión de protocolos. Los protocolos de cómo actuar en esta tragedia existen porque los protocolos no han cambiado y se ha podido reaccionar. Ha sido una imprudencia, por desgracia, política con un coste en vidas muy alto y con un presidente que no asume su responsabilidad, a mi juicio. Lucía. Bueno, es que yo creo que es una falta absoluta de vergüenza, de decoro y de dignidad
que vayamos a celebrar un aniversario con el dolor que ello produce, con las víctimas, con todo el mundo sensibilizado por este tema, y que este señor siga dando bochorno, vergüenza y escándalo, cada vez con una versión, y que encima pretenda hacerlo en el tono chulesco este que usa, porque es que además de causar escándalo en todas las personas de bien que puedan existir, y me da igual la ideología, además es que este señor pretende, ¿cómo decirte? Pretende tomarnos el pelo. Además de darnos vergüenza, pretende tomarnos el pelo, hombre. A ver, o sea, es posible que si el señor Mazón hubiera estado en su despacho, hubiera ido al CECOPI y se hubiera interesado por cómo estaba su comunidad autónoma desde las 9 de la mañana, hubieran muerto las mismas personas. Es posible que no lo hubiera podido evitar. Lo que hubiera evitado es la vergüenza. Es decir, lo que hubiera evitado es la vergüenza si hubiera estado en su sitio. Que no esté en su sitio significa que este señor tiene una idea de la política realmente como yo. Es decir, yo conozco muy pocos políticos que sean capaces de eso. Ya al margen, fíjate, al margen de que si sabía o no sabía, si se dio cuenta o no se dio cuenta, es decir, un responsable político, presidente autonómico, alcalde, concejal, ministro, me da igual, que a las 2 de la tarde no se entere de que en el 112 hay miles de llamadas, decenas de miles de llamadas a las 2 de la tarde. Ya, vamos a suponer que no sabía nada más que esto. Una persona que no tiene los mecanismos para que le informen de eso, es decir, que está escondido en algún sitio haciendo lo que sea para no enterarse de lo que pasa en su comunidad, es que es evidente su responsabilidad. Es decir, pero no por las muertes, no por la tragedia, es porque no estuvo en su sitio, porque no dio la cara, porque no dio, es decir, y porque después, al día siguiente, pudiendo haber pedido perdón, pudiendo haberse presentado con dignidad delante de su población, delante de los valencianos, pidiéndoles disculpas por no estar en su sitio, además pretende chulearnos un año después. Y hay otra cosa. ¿Hasta cuándo Feijóo va a soportar esta desvergüenza? O sea, ¿hasta dónde el Partido Popular está dispuesto a pagar el coste que está pagando políticamente por mantener a este señor? Que mantener a este señor es, o sea, no es un objetivo, es decir, no es una prioridad, pero ¿por qué va a ser una prioridad mantener a este señor al frente de Valencia? Desde un punto de vista ético y moral, es una cosa inexplicable. Es decir, que ya sé que remover a un presidente autonómico es gordo, pero es que lo que está pasando con este señor es muchísimo más gordo y muchísimo más perjudicial para la imagen del Partido Popular. A ver si puede darte alguna pista, una información que sea. Después aún tengamos que estar especulando sobre dónde estuvo nuestro presidente, nuestro máximo responsable, en quien habíamos depositado la sociedad valenciana nuestra confianza para, en definitiva, para que en una emergencia nos pudiera ayudar. Es decepcionante ver que pides información. Por ejemplo, nosotros pedimos las grabaciones de las cámaras del Palau para efectivamente comprobar si realmente entró a esa hora, entró a otra, y nos dijeron que las habían borrado, sabiendo ya que había un proceso judicial, o que no nos han pasado ni los itinerarios de los choferes, de los escoltas. A veces es profundamente frustrante, pero la gente nos dice esto, que sigamos, y vamos a seguir. Creo que por respeto, por dignidad y porque en definitiva es nuestra obligación. Nosotros entendemos que un responsable, el máximo responsable político, debe de dar la cara de una vez por todas, y es una auténtica anomalía que aún siga de presidente. Lo último es la, digamos, escasa prisa de Mazón por acudir al centro de emergencias, ¿no? Sí, es que no lo puedo, yo de verdad no lo puedo entender. Yo he sido alcalde y conozco muchos alcaldes, ¿no? Del PP, conozco muchos alcaldes. Yo no concibo que un alcalde en una situación como esta se fuera a comer y estuviera 4 horas. Es absolutamente inconcebible que estuviera desconectado, que tuviera el teléfono apagado y luego que desapareciera. Si esto lo aplicamos al máximo responsable de la Generalitat, pues es absolutamente inconcebible. Y por eso las diferentes encuestas, la que se publica hoy en 2 medios conservadores, la que se publica hoy es absolutamente demoledora. El 61% de los votantes
votantes del Partido Popular dicen que debería dimitir. Las diferentes encuestas apuntan que 8 de cada 10 valencianos piensan que debería dimitir y 9 de cada 10 que no debería volver a presentarse. Entonces, insisto, el presidente Mazón es una auténtica anomalía. Es un presidente que no puede salir a la calle. Es un presidente que tiene que estar mintiendo constantemente porque sus coartadas se acaban sabiendo por la labor que estáis haciendo, y en eso todo nuestro agradecimiento y el de la sociedad valenciana, todo el trabajo que estáis haciendo los periodistas para que al final se acabe sabiendo la verdad. Las víctimas... cuando se habla, por ejemplo, ayer en la manifestación de las mujeres que se manifestaron por el cribado de la mama, o aquí mismo, que dicen, que dicen que están politizadas, las víctimas no están politizadas. Las víctimas lo único que desean, tanto las mujeres que salieron ayer en Sevilla como las que salieron el sábado aquí en Valencia, lo único que quieren es que se sepa toda la verdad y se repare, y que los responsables vayan a declarar delante de la justicia para que se aclare todo, para saber, para dilucidar sus responsabilidades. Eso es lo que quieren las víctimas, y por eso nos dicen que sigamos, y nosotros en este sentido no vamos a bajar los brazos, no nos vamos a rendir, vamos a seguir, porque entendemos que esta es una causa absolutamente justa. Ahora volvemos a la Dana, pero yo le pregunto, una pregunta acaso ingenua, señor Baldoví. Claro, todo esto tiene que estar contaminando la política en Valencia, la gestión de la cosa pública, hasta el punto de que no sé si está paralizado, pero debe estar cerca de la parálisis. Bueno, yo le digo que todos los puentes están rotos, es decir, no hay, yo creo que la última vez que me reuní con el presidente fue antes de, nos llamó a todos los síndicos, nos llamó al Palacio antes de la Dana y fuimos. Desde entonces todos los puentes están rotos y Partido Popular, pero y esto lo quiero remarcar muchísimo, con la ayuda inestimable de Vox, con la ayuda decisiva de Vox, está rompiendo consensos, alterando leyes que nosotros creíamos que habían llegado para quedarse, y gobernando, única y exclusivamente con la única finalidad de salvar el cuello a Mazón. Y Vox, aprovechándose de esto, porque es capaz de meter su agenda política de la extrema derecha y además crecer en las encuestas a costa del Partido Popular. Es decepcionante ver cómo el Partido Popular aquí se ha entregado completamente a Vox con la única finalidad de salvarle el cuello a Mazón. Insisto, muy decepcionante. ¿Usted va a ir al funeral de Estado el miércoles? Sí, a día de hoy aún no tengo la invitación, pero evidentemente si me invitan yo iré al funeral. Que usted no tenga la invitación no deja de ser sorprendente, pero bueno, en fin, no voy a entrar yo en ese territorio porque... De momento no lo he recibido, pero vamos, en fin, creo que llegará hoy o mañana, y evidentemente yo estaré, por supuesto, acompañando a las víctimas. También estará el señor Mazón, como corresponde, como su obligación como presidente de la Generalitat. ¿Cómo imagina ese encuentro con la oposición, con las víctimas? Pues... yo puedo entender que las víctimas hayan dicho que no quieren ver a una persona que no estuvo donde tuvo que estar el día que tenía que estar. Es decir, el contraste entre aquel día de hace un año y el que hemos visto, por ejemplo, hace 2 semanas, con la Dana que tuvimos hace una semana y la anterior, ha sido brutal. Es que se ha evidenciado todo lo que se podía haber hecho y todo lo que hubiera podido salvar vidas y todo lo que no se hizo entonces. Es decir, ahora con un aviso de la AEMET, el día antes ya se envió un aviso a los teléfonos, se cerraron escuelas, es decir, se tomaron medidas, el centro de emergencias tuvo reuniones desde el día antes. Es decir, yo puedo entender que
una víctima, cuando vea a este señor, cuando vea que este señor, las mentiras, las coartadas que ha contado y que todas acaban deshaciéndose, cuando no ha sido capaz un año después de recibirlas, cuando ve que la comisión de investigación de la DANA no avanza en el Parlamento valenciano, cuando ve que ni se les ha citado aún para que comparezcan, pues evidentemente yo puedo entender todo el dolor y decir, no quiero que tú, que pudiste evitar algunas de esas muertes, estés presente en el funeral. Si no estuviste aquel día, no debes de estar ese día. Y yo no descarto, bueno, yo me pongo en el lugar de una víctima y seguro que yo lo increparía. Creo que el presidente que no cumplió con su obligación, no puede estar presente el día del funeral de Estado. Señor Baldoví, ¿sabe usted algo de los 12 millones donados por ciudadanos y empresas para los afectados de la DANA? ¿Sabe algo? ¿Quiere decir algo más de que el reconocimiento por la Generalitat de que no se ha gastado todo? Lo hemos preguntado, pero claro, de esto, ¿puede haber algo más vergonzoso que se recaude dinero para la solidaridad y que un año después aún, y según información de la vicepresidenta, aún estén de los 12, 9 millones sin gastar? Estaba escuchando ahora mismo el programa y estaba escuchando, por ejemplo, los niños que tienen pesadillas cuando se acerca episodios de lluvia. Nosotros propusimos que hubiera atención psicológica a todos los afectados de la DANA, es decir, y que esté un año después ese dinero sin gastar, que estén ascensores sin arreglar, no sé, que haya tantas cosas por hacer y que ese dinero esté dormido en una cuenta de la Generalitat, bueno, pues es profundamente indignante. A mí me indigna como ciudadano, pero si además yo fuera una víctima o un afectado, me indignaría sobremanera, porque al final este Consejo y este presidente reparte o intenta repartir todas las culpas a todos, y es el patrón que hemos visto en otras desgracias y con el mismo Partido Popular, pero nunca asumir las propias responsabilidades. Esto era responsabilidad de la Generalitat y es una auténtica vergüenza que este dinero un año después esté sin gastar. La gente lo dio para que llegara rápido a la gente que lo necesitaba. Es un insulto a la gente que donó dinero y un insulto a la gente que lo perdió todo. ¿Van ustedes a acudir a los tribunales con esta cuestión? Evidentemente, nosotros siempre hemos dicho que la democracia nos da tres armas. Una es, evidentemente, nuestra labor parlamentaria, y ahí estamos haciendo todo tipo de preguntas, pidiendo todo tipo de información, y a veces tenemos que acudir a los tribunales para que se nos facilite esa información. La semana pasada el Tribunal Superior de Justicia nos dio la razón porque habíamos pedido en qué se gastaba el dinero, por ejemplo, en los contratos de mamografías o de tags o de resonancias, y no nos facilitan esa información, y el Tribunal Superior de Justicia nos ha dicho que tenemos todo el derecho, nosotros como representantes de los ciudadanos. Yo creo que la transparencia es fundamental en una democracia, y si tú no me facilitas la información es porque estás ocultando algo, y por eso nosotros, cuando no se nos da la información, acudimos a los tribunales. Y luego hay otro campo de batalla absolutamente legítimo, y es estar en la calle manifestándonos pacíficamente, pero evidentemente exigiendo, pues estando al lado de las víctimas de la DANA, y exigiendo la verdad y la dimisión de un señor que no estuvo a la altura del cargo que ostentaba. ¿Sabe, señor Baldoví, que si las víctimas increpan al señor Mazón, le van a echar la culpa a usted? A decir que les incitó. Yo no vamos a ver, me daría... No, yo creo que ha quedado muy claro lo que ha dicho. Únicamente estoy pensando en interpretaciones. Sí, es que yo ayer por la noche leía algunas declaraciones del vicepresidente de la Junta de Andalucía, y es el mismo patrón que estamos viendo aquí, y lo vimos el sábado, que si la manifestación estaba politizada, que si ayer salió poca gente,
Insisto, la gente que ayer se manifestó en Sevilla lo que quiere es que le expliquen la verdad, lo que quiere son soluciones, no excusas, no excusas. La gente que salió a la calle en Valencia el sábado quiere saber la verdad. Es que ahora, hoy mismo estamos sabiendo nuevas cosas de un presidente que ha dado tantas versiones. ¿Alguien puede confiar en un mentiroso? ¿En qué cabeza cabe que tengamos un presidente que nos haya mentido una vez y otra y otra y otra y que se sepa qué clase de presidente? Por eso yo entiendo la encuesta que se publica hoy, que es el 61% de los votantes del Partido Popular no lo quieren. Es que yo entiendo que mucha gente que votó al Partido Popular hoy esté avergonzada de este presidente, porque no votaron a un presidente para que desapareciera la tarde más trágica que hemos tenido los valencianos en décadas, para que mintiera repetidamente, para que aún no sepamos realmente qué es lo que hizo esa tarde y por qué no estuvo desde el primer momento, cuando vosotros, los medios de comunicación, desde el mediodía, desde por la mañana, ya estabais avisando de una situación absolutamente extraordinaria. ¿Cómo un presidente se puede ir tranquilamente a comer, tener una sobremesa de 4 horas, desaparecer otra hora y reaparecer cuando, en definitiva, ya nada se podía evitar? Ya todo el mal estaba hecho. Yo, Juan Ramón, si me hubiera pasado, y aún estando desde el primer momento en el centro de emergencias, te juro que yo no hubiera, lo llevaría en mi conciencia toda mi vida. No sé si podría dormir. Y este señor aparece en las Cortes en plan chulesco, va a los... Yo no entiendo cuando en el Partido Popular le aplauden y el tío lanza besos al aire y saluda como si fuera, no sé, una figura. A mí me produce vergüenza ajena ver a este señor, con el cual yo he dejado de tratarle de usted, porque es un señor que el día 29 de octubre del 24 dejó de ser mi presidente. Miren, Alberto Núñez Feijóo mantiene de momento su apoyo a Mazón. Hoy, en una entrevista, recuerda que su futuro habrá que evaluarlo, dice, en base a la reconstrucción de Valencia, Elena. Sí, ya dijo en su día Feijóo que el propio presidente valenciano Carlos Mazón vinculaba su futuro político al éxito de la reconstrucción, algo que avaló en su momento el líder del PP y que ahora, a 2 días del aniversario de la Dana, insiste en esa idea. En una entrevista en El Periódico dice el líder del PP: iremos viendo cómo va la reconstrucción y cuál es el futuro político de Mazón. Una entrevista en la que además defiende los pasos dados tras la Dana por Mazón, como esa remodelación del gobierno, también la comisión de investigación, las explicaciones que dio en el Parlamento, y aprovecha para cargar contra el gobierno central. Dice que el presidente del gobierno no asumió su responsabilidad y que luego dejó sola a la Generalitat sin un respaldo suficiente a los afectados. Así que, como vemos, Feijóo vuelve en vísperas del aniversario de la Dana a postergar la decisión sobre Mazón. Recordemos además que el Congreso Regional del PP sobre el PP valenciano tenía que haberse producido en julio y aún no tiene fecha. A ver, pues Feijóo, Dani, le compra todo el relato a Carlos Mazón, lo defiende, y yo por lo que escucho es que cuidado, que es que a ver si se va a presentar a la reelección, ¿no? No sé si está llegando el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a ese acto en Alicante. Vamos a ver esa imagen en directo que nos están ofreciendo los compañeros y vamos a escuchar también el ambiente porque, claro, los compañeros de Televisión Española entiendo que le estarán preguntando por estas novedades que la propia Radio y Televisión Española ha conocido. Por favor. Buenos días. Justo cuando ha entrado, que es una imagen, un momento que no hemos visto en directo, nuestros compañeros de Radio y Televisión Española le han preguntado efectivamente por esas informaciones, por las últimas que ha confirmado esta casa y que dicen que él acompañó a la periodista Maribel Vilaplana hasta el parking en contra de lo que había dicho
en las últimas entrevistas, cuando lo más crítico de la Dana se había desatado. Esta es la imagen en directo de Alicante, tranquilidad absoluta del presidente Carlos Mazón, haciéndose una fotografía con ese acto en el que va a participar, después de que los compañeros, pues eso, le pidiesen explicaciones por las últimas informaciones que hemos conocido, Dani. Claro, porque lo nuevo... Igual se presenta la reelección, porque teniendo el apoyo de Feijóo... Sí, teniendo el apoyo de Feijóo todo es posible, ¿no? Feijóo está claramente empeñando su propia credibilidad, ¿no? ¿De qué manera tú puedes pedir ninguna dimisión a nadie en ningún momento cuando dentro tienes lo que tienes, ¿no? Empeña desde el primer minuto, por cierto. Recordad que Feijóo dijo que había estado comunicado en todo momento con el presidente Mazón, y después sabemos que, bueno, a Mazón no era del todo fácil localizarlo en ese día fatídico, ¿no? Sería interesante también saber el detalle de las comunicaciones que Feijóo dijo allí, desplazado a Valencia, haber tenido con Mazón. Pero lo nuevo es lo del parking, ¿no? Lo nuevo es que Mazón acompañó a la periodista Vilaplana al aparcamiento. La compañera lo ha relatado, ¿no? Puede ser un trayecto de unos 2, 3, quizás 5 minutos. Puede parecer irrelevante, ¿no? Puede parecer irrelevante. Ahora, a estas alturas, pues es que con todo lo que ha llovido, ¿no? Es decir, el aparcamiento no parece un detalle importante, pero sí lo es. Sí lo es, porque aquí hay dos planos. Uno, el de la gestión o de la incompetencia en la gestión, y otro, el que hablaba antes Lucía, ¿no? El de las explicaciones, el de la vergüenza, el de los cambios de criterio. Pero estamos hablando de unos minutos críticos, y esto es importante decirlo. Es decir, la pregunta que siempre planeará sobre Mazón es si antes de las 8:11 se hubiera lanzado la alerta 10 minutos antes, 15 minutos antes, 1 hora antes, 1 hora y media antes, ¿cuántas vidas se salvarían? Porque sabemos que las alertas salvan vidas. Para eso, entre otras cosas, se emiten. Y sabemos que buena parte, un número es imposible determinarlo con exactitud, pero hay análisis que hablan de varias decenas de personas, murieron en esos minutos previos a esa alerta en los cuales Mazón no se sabía dónde estaba, o estaba en un aparcamiento o estaba de sobremesa, ¿no? Y lo segundo es los cambios de versión constantes, ¿no? A los que nos tiene acostumbrados el señor Mazón. Entonces son las dos cosas, ¿no? Es decir, ¿hubieran muerto igual? Sabemos que no, porque sabemos que las alertas salvan vidas y que esa llegó muy tarde. Los cambios de versión son innegables y las mentiras parecen evidentes también. Aquí hay un otro plano, antes lo comentaba Pablo Simón, que es el de el horizonte judicial. Por eso yo creo que será muy interesante saber lo que tiene que decir Vilaplana ante el juez, y también qué pasa en otras personas. Es decir, el presidente Mazón lleva un dispositivo de seguridad de varios policías. Sería muy interesante saber dónde estaban también esos escoltas, que están, por cierto, localizados por un sistema de antenas. Se puede saber perfectamente para que, bueno, pues al menos acabe ese velo de la opacidad y de la mentira que un año después yo creo que es ya insoportable. Raquel Ejerique, muy buenos días.